Segundo libro de Samuel, capítulo 20. Oremos. Señor, al estudiar tu palabra, requerimos, Señor, tu presencia, porque tu presencia trae consuelo, trae sabiduría, Señor. Tu presencia nos enseña tu palabra, Padre. Por eso en este momento suplicamos la intervención del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Un agitador llamado Seba, hijo de Bicri, de la tribu de Benjamín, se encontraba allí. Hizo sonar el cuerno de carnero y gritó: No tenemos ningún interés en David, ningún compromiso con el hijo de Isaí. Israelitas, vámonos todos a casa. Así que todos los hombres de Israel abandonaron a David para seguir a Seba, hijo de Bicri. Pero los hombres de Judá acompañaron a su rey todo el camino desde el Jordán hasta Jerusalén. Cuando David regresó a su palacio en Jerusalén, tomó a las 10 concubinas que había dejado para que cuidaran el palacio y los puso en una casa bajo vigilancia. Se ocupó de sus necesidades, pero no se acostó con ellas. Estuvieron presas hasta que murieron, viviendo como viudas. Entonces el rey ordenó a Amasa: Convoca al ejército de Judá, haz que vengan a mí dentro de 3 días, y ven tú también. Amasa convocó al ejército de Judá, pero tardó más del tiempo que le habían dado. David habló entonces con Abisai y le dijo: Ahora Seba, hijo de Bicri, nos va a causar más problemas que Absalón. Lleva a los hombres del rey y persíguelo, o se apoderará de las ciudades fortificadas y se alejará de nosotros. Así que los hombres de Joab, junto con los queretanos, los peletanos y todos los combatientes experimentados, salieron de Jerusalén para perseguir a Seba, hijo de Bicri. Mientras estaban en la gran roca de Gabaón, Amasa los alcanzó. Joab estaba vestido para la batalla. Sobre su ropa llevaba un cinturón alrededor de la cintura con una daga en su vaina. Al avanzar, se le cayó. ¿Cómo estás, hermano mío?, preguntó Joab a Amasa. Joab tomó a Amasa por la barba con su mano derecha para besarlo. Amasa no estaba preparado para el puñal que Joab tenía en la mano izquierda. Joab lo apuñaló en el vientre y sus intestinos se derramaron en el suelo. Joab no necesitó apuñalarlo 2 veces, porque Amasa ya estaba muerto. Entonces Joab y su hermano Abisai salieron en persecución de Seba. Uno de los hombres de Joab se puso al lado de Amasa y le gritó: Si están del lado de Joab y de David, vengan y sigan a Joab. Pero Amasa estaba allí, tendido en su sangre en medio del camino principal. Cuando el hombre vio que todo el mundo se detenía a mirar, sacó el cuerpo del camino a un campo y arrojó un paño sobre él. Una vez que el cuerpo de Amasa estuvo fuera del camino, todos los hombres siguieron a Joab en busca de Seba. Mientras tanto, Seba había recorrido todas las tribus de Israel y finalmente llegó a la ciudad de Abel Bet-Maaca. Todos los de Barim se reunieron para la batalla y los siguieron hasta la ciudad. El ejército de Joab llegó y sitió a Seba en Abel Bet-Maaca. Construyeron una rampa de asedio contra la muralla exterior de la ciudad. Mientras todo el ejército de Joab golpeaba la muralla para derribarla, una mujer sabia de la ciudad gritó: «¡Escuchen! ¡Por favor, escuchen!».
díganle a Joab que venga aquí para hablar con él. Él se acercó a ella, y la mujer le preguntó, ¿Eres Joab? Sí, soy yo, respondió él. Por favor, escucha lo que yo, tu sierva, tengo que decirte, le dijo ella. Te escucho, respondió él. Entonces la mujer dijo, en tiempos pasados se decía, si quieres un consejo, acude a Abel. Y así se resolvían las discusiones. Yo soy del pueblo pacífico y fiel de Israel. Tú tratas de destruir un pueblo que es como una madre en Israel. ¿Por qué quieres derribar la posesión del Señor? Claro que no, respondió Joab. No es eso lo que quiero. No deseo destruir ni derribar esta ciudad. Esa no es la intención. Pero un hombre llamado Seba, hijo de Bicri, de la región montañosa de Efraín, se ha rebelado contra el rey, contra David. Entrega a este hombre y me retiraré de la ciudad. Bien, respondió la mujer, su cabeza será arrojada por encima del muro para ti. La mujer fue y habló con todos sobre su sabio plan. Así que cortaron la cabeza de Seba y se la arrojaron a Joab. Entonces Joab hizo sonar el cuerno de carnero para dar la retirada, y todos sus hombres abandonaron la ciudad y se fueron a casa. Y Joab regresó con el rey a Jerusalén. Joab comandaba todo el ejército de Israel. Benaía, hijo de Joiada, estaba a cargo de los cereteos y los peleteos. Adoniram estaba a cargo de la fuerza de trabajo. Josafat, hijo de Ahilud, llevaba los registros oficiales. Seba era el secretario. Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. E Ira, el jairita, era el sacerdote de David. Apreciados amigos, bienvenidos a Reavivados por su palabra. El capítulo 20 del segundo libro de Samuel trae importantes enseñanzas. Nos habla principalmente de la sublevación de Seba. Extraeremos 3 enseñanzas y la aplicación principal para nuestra vida. En primer lugar, el carácter rebelde proviene del pecado. Seba menciona en el versículo 1 acerca de él lo siguiente. Aconteció que se encontraba allí un hombre perverso, llamado Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y exclamó, no tenemos parte con David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Seba es un hombre que nuevamente hace el intento de recuperar el poder que la tribu de Benjamín había perdido con las muertes de Saúl, Jonatán e incluso con Isboset. Este personaje tiene unas palabras muy fuertes. Dice, no tenemos parte con David, ni heredad con el hijo de Isaí. Se refiere de manera despectiva del rey David. Y tuvo la valentía de tocar la trompeta o el cuerno en aquel tiempo, que era para juntar los ejércitos. Al parecer tenía mucha influencia, de tal manera que hizo un recorrido por las tribus de Israel para ganar partido, para ganarse la confianza y rebelarse. Este personaje quería hacer esta rebelión únicamente por rebeldía, porque no le agradaba que David seguía en el reino, no aceptaba la voluntad de Dios. La rebeldía muchas veces aparece en la vida, pero se origina principalmente en uno que se rebeló allí en el cielo.
Satanás era uno de los que estaba a cargo de las huestes angelicales. Y él quería la adoración de los ángeles y no estaba contento con que la adoración sea únicamente para Jesucristo. Sintió celos, sintió envidia, de tal manera que armó una rebelión. Engañó a la tercera parte de los ángeles utilizando su arma favorita, el engaño. Y de allí, pues, de aquella primera rebelión, surgen más rebeliones a lo largo de la historia en este mundo. Una rebelión es cuando una persona o un grupo de personas no están de acuerdo con algo y simplemente rechazan la autoridad. Rechazan la autoridad de Dios, rechazan la autoridad de la Biblia, y esto también ocurre en la vida civil. Rechazan la autoridad del Estado o del país o de la nación y se rebelan contra las normas. Y esto pues causa anarquía, es decir, vivir sin reglas. Y esto no es bueno. Dios dice en su palabra que las autoridades fueron puestas por Él para que haya orden. Y debemos de obedecer a las autoridades, a menos que estos pongan normas que estén contrarias a la palabra de Dios. Por lo general no es así. Por tanto, seamos personas que se sometan a Dios primeramente y también a las autoridades, a las reglas, a las normas que hay en cada comunidad, cada ciudad, cada estado, cada país, cada nación. Y eso es bueno. La rebeldía proviene del pecado, del egoísmo, de la ira, de la rabia, de la envidia, de los celos, y no es bendecido por Dios. El cristianismo siempre luchó, pero no usó la violencia, usó la paz, usó su arma favorita, el amor. Por tanto, un cristiano no puede recurrir a la rebeldía. Ahora esto también sucede en la vida espiritual o en la iglesia, cuando algunos grupos se rebelan contra la autoridad de la iglesia o la unidad o la organización, mencionando que no está bueno, así que vamos a rebelarnos o vamos a separarnos o vamos a hacer un nuevo grupo, etc. Esto genera división, causa dolor a la iglesia, causa oprobio y no es aprobado por el Señor. Tengamos cuidado con ello y andemos unidos humildemente delante del Señor. En segundo lugar, quitemos el deseo de poder de nuestro corazón. Puede llevarnos a tomar acciones terribles. Mientras David dice que Amasa junta el ejército, lamentablemente Amasa no era muy experto y no pudo juntar el ejército en los 3 días que se le dio. Como demoraba, David llamó a Abisai para que vayan y persigan a Seba. Y en esas circunstancias también aparece Joab, este general que era muy bueno, pero tenía hambre de poder. No tenía miedo en matar o eliminar a sus rivales. Debido a que David había elegido a Amasa para que sea su general, entonces lo que hizo Joab es matarlo. Y le dice con unas palabras dulces, ¿cómo estás, hermano mío? Y pues le apuñala y así muere Amasa. De esta manera Joab se aseguraba de que él siga siendo el general del ejército. Joab no quería soltar el poder, no quería soltar
el puesto. Joab era un hombre muy sanguinario y no era fácil para David deshacerse de Joab. Joab tenía hambre de poder y si deseaba o requería eliminar a sus enemigos lo hacía, como hemos visto en este capítulo. Apreciados amigos, Dios nos puede dar la oportunidad de tener algún cargo, alguna responsabilidad importante en el lugar donde vivimos, en la vida civil o también en la iglesia, hasta que se diga hasta aquí. Y cuando es así, hay que aceptar. O incluso cuando se nos dice, ahora vas a estar en un puesto inferior, debemos de aceptar. Dios sabe por qué ocurren las cosas y no debemos de ansiar el poder por la fuerza, como pasaba con Joab. Joab es el ejemplo de cómo el ser humano se aferra al poder y cuando saborea el poder, el aplauso, el reconocimiento, no desea soltar, le gusta, anhela, disfruta. Pero eso es engañoso. Recuerda que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ten cuidado con ello porque miles han caído en esto. La sed del poder ha llevado a la perdición de sus almas para siempre. Ten cuidado, anda humildemente delante del Señor, sométete a Él, humíllate delante de Él, y Él va a dirigir tu vida. Y cuando la providencia te diga, hasta aquí es, acepta. Y eso nos evitará tomar decisiones terribles, porque hay personas que perdieron su familia, perdieron su libertad, perdieron muchas cosas por no querer soltar el poder. Por eso en el verso 10 hay una declaración terrible. Menciona, pero Amasa no se cuidó de la daga que Joab tenía en la mano, y éste lo hirió con ella en la quinta costilla, derramando sus entrañas en tierra. Así cayó muerto sin necesidad de darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Y es de esta manera como Joab se deshace de aquel que estaba en su puesto. Cuidémonos de ello. En tercer lugar, amigos, la buena comunicación con sabiduría ahorrarán mucho desastre. Debido a que Seba estaba recorriendo, estaba haciendo una campaña por cada tribu de Israel para ganarse la confianza, finalmente llega a una localidad que se denominaba Abel Bet Maaca, que era una ciudad al norte de Israel famosa por la sabiduría de sus habitantes. Se escondió en esa ciudad y era una ciudad fortificada, de tal manera que cuando llegó el ejército de Joab tuvieron que asediarla y hacer una rampa. Es decir, iban a destruir la muralla de la ciudad, iban a causar gran desastre. Si no aparecía Seba, posiblemente iban a empezar a destruir todo, a incendiar o a matar a los habitantes. Y para evitar eso, aparece una maravillosa mujer. No dice el nombre de la mujer, pero menciona que era una mujer sabia. Ella gritó desde la ciudad hacia Joab y le dijo, quiero hablar contigo. Y Joab dice, está bien. ¿Por qué quieren destruir esta ciudad? Si es una gran ciudad en Israel, es como la madre. Joab le dice, solamente queremos la cabeza de Seba. Entonces la mujer entiende que ese es el objetivo. Por tanto, son ellos mismos quienes agarran a Seba y lo ejecutan y le tiran la cabeza de Seba, que es como una evidencia de que la misma persona murió. Y de esta manera
pues Joab se retira con sus ejércitos. Y así esta mujer sabia evitó un gran desastre. Esto nos da una gran lección de comunicación. ¿Cuántos desastres, cuántos problemas nos evitaríamos si nos comunicáramos adecuadamente los seres humanos, los cristianos, las familias? Muchos problemas ocurren porque no hay comunicación adecuada. No hay una comunicación entre los familiares, entre los amigos, entre los ciudadanos y los que dirigen, los que gobiernan, etcétera. Y por ello surgen problemas. Por tanto, un cristiano, una cristiana debe ser una persona que se comunica adecuadamente, sabiamente, sin necesidad de insultar, de agredir a la otra persona, haciendo valer sus derechos, pero también manteniendo el respeto. Comuniquémonos adecuadamente, demos un ejemplo a los demás, cómo es la comunicación asertiva, la comunicación adecuada. Por eso la aplicación para nuestra vida es lo siguiente. Busca al Señor cada día. Él te llenará de un carácter santo y sabio, para no ser rebelde como Seba, para no amar el poder como era Joab, para tener sabiduría y buena comunicación como aquella mujer sabia de, de ese lugar, de Abel Bet Maca. Y eso lo encontrarás a través del estudio de la Biblia y a través de un espíritu de oración continua con el Señor. Él te llevará hacia una vida sabia, hacia una vida santa. Por favor, mantente en comunión con el Señor. Vamos a culminar ahora orando al Señor, justamente pidiendo estos atributos en nuestra vida. Acompáñame. Padre nuestro, en este capítulo entendimos, Señor, que el ser humano es falible. Si está lejos de ti, su corazón lo lleva hasta la perdición, a rebelarse como Seba, que es una sombra, una copia de lo que Satanás hizo en el cielo, Señor. Y es que Satanás trata de poner su carácter rebelde en los seres humanos. Líbranos de ello, por favor. Padre amado, ayúdanos a no ansiar el poder, la riqueza, el dinero, el reconocimiento, sino andar humildemente, Señor, y no ser como Joab, que no le importó la vida de sus prójimos y los eliminó. Ayúdanos más bien, Señor, a amar a las personas y aún a nuestros enemigos, a aceptar tu voluntad en nuestras vidas, humildemente, Señor, en el lugar donde nos coloques. Asimismo, enséñanos a tener palabras sabias, asertivas, respetuosas, Señor, sin perder los papeles, sin perder la paciencia, Padre. Por favor, Señor, ayúdanos a ser como esa mujer sabia de Abel Bet Maca, Señor, que evitó gran desastre. Gracias, Padre, por tu palabra y por estas 3 enseñanzas que nos dejaste en este capítulo el día de hoy. Por favor, bendice grandemente a tus hijos e hijas que escuchan la palabra, que dan su tiempo para aprender, porque valoran tu palabra, Padre. No les dejes sin recompensa. Coloca tu Santo Espíritu en medio de ellos, Señor, y cada día crezcamos en la gracia que proviene de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén.